Saludos, bienvenidos a una entrega más de su programa Influyentes con Geomar García. Vamos a pasar de inmediato con el reporte que nos tiene nuestra compañera Elimar García. Adelante, Elimar. Hello, mis amores, esperando que esta semana haya sido espectacular para cada una de esas personitas maravillosas que nos sintonizan en Influyentes con Geomar García. Recuerden que nos pueden seguir, como siempre les digo, en nuestras redes sociales, Influyentes con Geomar García, y en Twitter con Geomar García RD, para que así nos podamos mantener juntitos, pegaditos y sepan que subimos día tras día y los adelantos de las conversaciones semanales que no querrán perderse. Bueno, pues yéndonos a nuestro hábitat noticiero de informaciones súper relevantes, comencemos sin más rodeos. Para comenzar con todas estas buenas noticias, porque al fin y al cabo en eso es que Influyentes con Geomar García se enfoca, en llenarlos de buenas nuevas para sacar toda esa saturación de noticias tal vez no tan agradables durante toda la semana. El Banco Central Dominicano ha donado 300,000 pesos a 4 fundaciones distintas. Está Nido para Ángeles, la Fundación Don Bosco, la Fundación contra el Cáncer Infantil y Yo También Puedo. La entidad financiera no solo había colaborado con este monto de 300,000 pesos, sino que también había sido partícipe del primer maratón virtual de la esperanza, organizado simultáneamente por estas organizaciones del 9 al 31 de agosto pasado. Me refiero a Yo También Puedo, Nido de Ángeles, la Fundación contra el Cáncer Infantil y la Don Bosco. Luis Martín Gómez, vicepresidente ejecutivo del Banco Central, entregó los fondos en nombre del gobernador, el gerente y presidente de la institución y de todos los voluntarios del Banco Central, expresando que esperan que este aporte sea relevante para contribuir a resolver los problemas de niños, adolescentes y adultos que atienden y necesitan de ayuda y solidaridad continua. María San Giovanni, encargada de mercadeo y recaudación de fondos de FASI, agradeció al voluntariado por su acción y su ejemplaridad, destacando la importancia de esta generosa colaboración en mejorar la vida de las personas a las que ayudamos. Y a raíz de esta noticia quiero llevarlos a una reflexión. Tal vez muchos de ustedes dirán, bueno, es normal que el Banco Central quiera hacerse notar por acciones de responsabilidad social, el voluntariado, perfecto. Pero más que pensar en todo eso, que puede ser seguramente una estrategia de posicionamiento, no lo creo así, pero tal vez muchos individuos así lo consideren, debemos decir, cónchale, qué bueno que todo tipo de negocio, todo tipo de entidad, ya sea gubernamental, no gubernamental, ONG, estén enfocadas y sepan que lo más importante en el posicionamiento de una marca es precisamente que las personas se sientan cercanas a ti, se identifiquen con una acción que tú estés desenvolviendo, que vean que más que tú venderles un producto, que más que solo una máquina generadora de recursos, hay mentes detrás, conscientes de que hay un mundo que mejorar antes de irnos. Y que hay mucho más valor en lo intangible que en lo tangible. Obviamente buscamos resultados, obviamente buscamos beneficios, pero hay que tener ese perfecto balance. Eso es lo que más me gustó de esta acción del Banco Central. Ese balance entre ser una entidad respetada financiera y por otro lado, que las personas sepan que se preocupan por la ciudadanía y por dejar el mundo, el país, mejor de lo que está. Yo no puedo dejar la farándula a un lado, y es que el entretenimiento es nuestra motivación diaria, es lo que nos llena de chispa, de alegría para desempeñar nuestras responsabilidades. Tengo una muy buena noticia, y es que la joven Emi Peña ha ganado el Miss Mundo Dominicana 2021, participante de la provincia de Duarte, y pasará a representar a la República Dominicana en el Miss Mundo 2021.
que se va a desarrollar en diciembre. De igual manera, la joven Celines Santos obtuvo el título de Miss International República Dominicana. La competencia estuvo bastante reñida, contó con la participación de 25 candidatas en diversas competencias que integraban tanto su destreza física como mental. Emi Peña representará, como mencioné, a la República Dominicana en la edición 70 del certamen Miss Mundo el próximo 16 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico. Durante la gala se le hizo un homenaje póstumo a la Miss Mundo Dominicana en 1978, Jenny Polanco, y al cantante Víctor Víctor. Ambos fallecieron el pasado año por COVID-19. Natasha Abreu de Santiago ganó el Talent Show en el canto y el violín. Ami Rosado de Punta Cana obtuvo más interacciones en redes sociales. Asimismo, el título de Top Model lo estuvo la ganadora Emi Peña y el mejor cuerpo, la nueva Miss International Celines Santos. De igual forma, fue premiada la candidata de San Pedro de Macorís por ser belleza con un propósito. Cada candidata debía trabajar una causa social. De las 25 candidatas se escogieron 13 semifinalistas, quienes respondieron preguntas realizadas por figuras del espectáculo. La mesa del jurado estuvo conformada por figuras del arte como Leonel Lirio, Francisco Sanchís, Heidi Cruz, Sally Tejada, junto a otros invitados especiales. Bueno, mis amores, por ahora eso es todo. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes Influyentes con Geomar García, tanto en YouTube como en Instagram, para que sigamos en contacto, sean los primeros en ver las promociones de las entrevistas. Y bueno, Geomar, continúo contigo en estudio. Un beso y nos veremos en la entrevista en el próximo bloque. Muchísimas gracias a Elimar. Señores, un tema importante debe de ser la salud siempre, la salud de la comunidad. El Estado Dominicano debe seguir esforzándose en promover la lactancia materna. A partir de ella se puede tener individuos con un mejor sistema inmunológico. La madre transfiere a través de la leche materna las condiciones para tener un sistema inmunológico que pueda ser prevenir diferentes tipos de enfermedades. Hemos visto que en República Dominicana, hasta el 2019, apenas el 16% de los bebés de 0 a 5 meses recibe leche materna como alimentación exclusiva. Se diría que porque en 2014 apenas había un 4.7% que lo hacía, que estamos muy bien porque se ha avanzado. Ciertamente es un avance, pero hay que seguir trabajando en esa parte y haciendo conciencia en las madres que su niño puede tener un mejor sistema inmunológico, puede enfermarse menos y por tanto restarle menos tiempos a dedicar a cuestiones de ir al médico para atenderlas con cuestiones de enfermedades a esa criatura que necesita de un sistema inmunológico fuerte. Así es que el Estado Dominicano debe de seguir haciendo el trabajo en ese sentido. Vamos a una pausa con nuestros comerciales y luego tenemos un diálogo muy interesante para todos ustedes, como siempre acá en Influyentes con Geomar García. En el sostenimiento de estas tradiciones es Roldán Mármol, a quien tenemos acá, un gran gestor cultural, cantautor y muchas cosas interesantes. Saludos, Roldán, ¿cómo estás? Bien, hermano, contentísimo de estar aquí compartiendo contigo, con todos los amigos. Roldán, la cultura que engloba tantas cosas, lo pictórico, lo musical, la poesía, todo lo que es el arte en su manifestación y la cultura. En República Dominicana hay una conciencia plena a nivel del liderazgo en todos los órdenes, el político, el empresarial y todo el que tiene responsabilidad para asumir que debemos de darle el empuje que realmente necesita, como en otros países.
La verdad que no, dolorosamente no es así. Pienso que República Dominicana tiene un retraso altamente significativo con respecto a lo que es la cultura, ya como un factor determinante del desarrollo, de toda estrategia de desarrollo en cualquier país. Así está determinado por todos los organismos internacionales hoy día. Sin embargo, aquí no se ha estado aplicando eso, a pesar de que se integró en la Estrategia Nacional de Desarrollo y todavía nos quedan 10 años, o sea, 2030, pero desde que se hizo ese debate de la Estrategia Nacional de Desarrollo, estamos hablando de 2012, 2013, no estaba la cultura en la estrategia y nosotros hicimos ese planteamiento. En ese momento yo estaba como presidente de la Red Dominicana de Culturas Locales. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo entendió que era una debilidad, lo asumió, hicimos una serie de debates en diferentes lugares y terminamos con un seminario nacional. Se llamó La transversalidad de la cultura en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces lo que hay es aplicar lo que ya está aprobado y está acordado ahí. Así tenemos los derechos culturales que fueron aprobados en la Constitución del 2010, pero que la ciudadanía no lo conoce. Ni siquiera el mismo sector cultural se ha empoderado como tal de ese artículo 64, de todo lo que se plantea allí. Tenemos la ley de mecenazgo cultural que fue aprobada hace 2 años y no se está implementando también. O sea, hay muchos retos y estamos distantes de eso, tanto de la parte gubernamental como el sector privado y el liderazgo político nacional. En el sistema, vamos a decir, global, cultural, formal, a través de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos reconocidos estatalmente, y en la alternabilidad, los que no están, digamos, asociados a Estado ni nada de eso, haciendo una observación dentro de esto, comparando la cultura dominicana con esos elementos, por ejemplo, como los atabales, que hay incluso declaración de uno de esos grupos dominicanos como patrimonio de la humanidad. ¿Cómo República Dominicana en ese escenario se valora sus componentes culturales? Bueno, eso es uno de los puntos más críticos que tenemos en cuanto a la política cultural del país. Hay una deuda muy fuerte con la cultura popular. Nunca ha habido ninguna gestión gubernamental en el Ministerio de Cultura que le dé la importancia, el valor que realmente tiene todas las manifestaciones que tienen que ver con eso que se llama el patrimonio intangible, patrimonio oral intangible de la humanidad, que son las manifestaciones que se dan en las comunidades de manera espontánea, de generación en generación. Y aquí, República Dominicana, señores, es uno de los países que tiene la mayor riqueza de diversidad cultural, no solamente en la región del Caribe, posiblemente a nivel del mundo, en cuanto a territorio y cantidad poblacional. ¿Qué elementos culturales son solo de República Dominicana, por ejemplo? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los congos del Espíritu Santo, que fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en el 2001. Estamos hablando hace 20 años. Antes que al merengue y a la bachata. No, hace 20 años. Claro. El merengue y la bachata fue reciente ahora. Y sin embargo continúan en las mismas condiciones o peores condiciones que cuando se le dio la denominación a nivel mundial. Siguen ahí en Mata los Indios, y no solamente en Mata los Indios, que fue el grupo que se tomó como referencia, que era capitaneado por un tremendo tocador, cantador, Sixto Minier, que llevó esa tradición y que protegía la manifestación de los congos. Pero hay alrededor de 10 grupos en toda lo que se llama la Sabana del Espíritu Santo, tradicionalmente, que está ubicada en Santo Domingo Norte. Ahí tenemos los congos, el priprí, que se toca también ahí, el jerapega. Tenemos los palos o atabal, que se tocan a nivel nacional. Existen en todas las regiones del país, existen los palos atabales. Solamente San Cristóbal tiene alrededor de 30 o más de 30 grupos originales, activos de palos atabales. Tenemos la salve, que se tocan a nivel nacional también. Tenemos los guloyas de San Pedro de Macorís, también declarados por la UNESCO como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad en el 2005. Tenemos un ritmo que se llama la comarca, que se toca en San Juan de la Maguana, San Juan de Herrera. Las matas de Farfán. Las matas de Farfán, muy vinculado a la tradición también liborista en esa región. Tenemos el gagá, que aunque ya hay el gagá es parte de ese sincretismo cultural entre República Dominicana y Haití,
pero ya existen decenas de grupos de gagá en República Dominicana, ya, y muchos ya que salen del espacio del Cañaveral y que están a nivel urbano, y otros que ya tienen una propuesta mucho más experimental y profesional. Así que el gagá también forma parte de esa diversidad cultural dominicana. O sea que es una cantidad grandísima. Tenemos la zarandunga de Baní, que es un complejo. Se tocan los moranos, se toca también la jacana, se toca la bomba, con una polirritmia increíble, una riqueza musical y melódica bellísima. Y entonces tenemos los chuineros de Baní, que es parte de una tradición oral también interesantísima. República Dominicana, mano, tiene una Esa nos llega de España, los chuineros de Baní. La parte más de incidencia. De las Canarias. De las Islas Canarias y eso, sí. Esas rimas que son cantadas a capela, que no llevan instrumentos, pero todo lo otro es con tambores. Es la influencia africana, que todavía hoy día no es reconocida. En República Dominicana tiene una dificultad grande para reconocer la parte negra. Mi compañera de programa, Elimar García, tiene una pregunta para ti. Vamos a ver qué nos dice Elimar. Un enorme placer, Roldán Mármol, que esté en Influyentes con Omar García. Me pone muy feliz de alguna manera u otra poder contribuir a esta conversación. Y le vengo con la siguiente pregunta. Yo sé que usted se cataloga como cantautor, pero también yo lo veo a usted como un gran promotor cultural, sociólogo. ¿Cómo a través de esas obras majestuosas musicales puede llegar a aportar de manera efectiva un artista a la cultura de un país, a la transformación de una ciudadanía que ciertamente le hace falta esas buenas influencias? Y cómo no permitir que gane más las ganas de hacerse viral que ser leyenda, como siempre digo, y dejar algo valioso en las personas que los escuchen. Bueno, casi nada, tranquilita ahí desde tu casa. No, la verdad que es un reto muy, muy grande, pero es una responsabilidad a nivel de lo que tiene que ver la política cultural. Nosotros venimos insistiendo que la cultura es determinante para la creación de ciudadanía, que eso también es otro de los planteamientos internacionales. No puede haber una creación de una ciudadanía responsable a nivel de sus derechos y sus deberes, si no es a través de la implementación de una política cultural adecuada que se articule con la educación, que se articule con el tema medioambiental, con el tema turístico, con todo el tema también de la cultura política. ¿Tú entiendes? Es un tema sumamente complejo. Nosotros, a través del arte, a través de la música, tenemos la Fundación Cultural Cofradía como una institución que está orientada a reforzar estos valores de nuestra identidad, y somos parte de un movimiento que viene de hace muchos años, de lo que fue el Grupo Convite, ese trabajo Luis Díaz, el terror con Dagoberto Tejeda, que ha sido nuestro maestro, nuestro mentor en muchas cosas, un conjunto de investigadores, muchos artistas como Xiomara Fortuna, como José Duluc, como Maggi Mejía, el Grupo Marazá. Ahora hay alrededor de 8 o 10 propuestas nuevas, contemporáneas, de jóvenes que vienen desde los grupos como Bateicero, La Gran Mamón, Richie Oriachi y muchos otros, La Marimba, y que están planteando también esa misma línea de recuperación de nuestras raíces y el vínculo con lo contemporáneo, con letras que sean constructivas, que den mensajes que sean digamos, de orientación y de buenos valores hacia la ciudadanía. Y el arte tiene ese compromiso, tiene el compromiso de aportar a un desarrollo sano y a una consolidación de una nación con una fuerte identidad. Es una herramienta que procura o gestiona o empuja el desarrollo inclusivo, social inclusivo. Pero hay que trabajar, me parece a mí, la parte de el orgullo sobre la identidad nuestra. Somos una mezcla de muchas cosas. Aquí se dice que hay más de 100 nacionalidades. Suecos, irlandeses, estadounidenses, puertorriqueños, colombianos, haitianos, dominicanos. O sea, el dominicano tiene como esa característica de la alegría que le brota y la expresión constantemente. Pero falta, parece, hacerle sentir al dominicano el autoestima nacional basado en el orgullo de lo que es.
¿Tú crees que eso esté pasando? No, no, pienso que no. Eso solamente se puede lograr a través de un reconocimiento y una redefinición de lo que ha sido la conformación histórico-cultural de la dominicanidad, que ha sido construida de manera muy tergiversada, o sea, por historiadores fundamentalmente de la colonia y otros luego con una visión bastante colonizante y neocolonial, y todavía eso predomina hasta hoy día, y fue una herencia muy fuerte porque los grandes historiadores que habían en el periodo de la colonia venían de España fundamentalmente, entonces eran crónicas en base a su visión y su criterio, al poder de la raza blanca y todo el tema del cristianismo, y esa era la visión. Entonces todo lo otro que tuviera otra lógica a nivel sociocultural, pues era negado o era recluido. Perseguido, o sea, incluso. Perseguido, claro, y censurado de manera radical. Y entonces sucedió un punto importante que mencionarlo, que fue cómo se dio la independencia nacional, porque ese tema lo arrastramos hasta hoy día. La independencia nacional, la conformación de la nación dominicana, se dio en una confrontación frente a Haití. O sea, lo de 1844 se da frente a Haití. Entonces comienza a definirse una identidad, no en base a lo que somos, sino en base a la negación de lo que no somos, en base a la negación de Haití, que se define más como lo negro, lo diabólico, el vudú, etcétera, etcétera. Entonces, República Dominicana no tenía, mataron a casi la totalidad de los indígenas, aunque hay manifestaciones culturales importantes indígenas que todavía no han sido estudiadas a profundidad, y es también un tema pendiente que se mezcló con las otras expresiones culturales de ese tiempo. Entonces, al no poder asumirse el tema también indígena, pues predomina la visión más hispanófila. De hecho, se creó un mito alrededor del indigenismo y se creó la famosa novela también sobre Enriquillo y todo eso, y en la dictadura de Trujillo oficializa ese concepto a nivel de política cultural como un referente de identidad. Y ahí se comienza el indio claro, indio oscuro, indio canela. Negar el negro. Y es una negación de lo negro, porque no se quería. Y la política de Trujillo fue muy, muy incisiva, muy clara, muy obsesionada en blanquear la raza dominicana, y por eso el tema de traer más españoles, especialmente de las Islas Canarias, recibir los judíos, árabes, recibir los judíos, todo ese era el concepto japonés, también de la parte asiática, era el concepto de blanquear la raza, porque entendía que la parte negra era dañina para el desarrollo de la sociedad dominicana, y eso lo arrastramos hasta hoy día. Ese tema de la discriminación, el racismo que todavía existe en República Dominicana, no el concepto de racismo del apartheid norteamericano, sudafricano, no, pero una modalidad más sutil, pero está ahí. Sí. Y si vemos las élites de poder a nivel económico, aquí predominantemente son blancas. Y los complejos de algunas personas negras, ¿verdad? Que no lo aceptan. Es la misma presión social y la construcción de un esquema de antaño que todavía prevalece en muchas cosas. Roldán, permíteme ir a una pausa y retornamos con este diálogo tan didáctico e interesante, por favor. De acuerdo. Vamos a una pausa, retornamos con el gran gestor cultural que es en República Dominicana, Roldán Mármol. Esa alegría nos brota en los carnavales y en las fiestas patronales en todos los pueblos, todas esas cosas, lo que somos artísticamente, el merengue, la bachata, todo eso, somos los dominicanos. Y Roldán Mármol conoce tan bien y con detalles ese tipo de cosas. Me permito preguntarte, Roldán, ¿qué cosas rítmicas vinculan el merengue, la bachata y esa música de atabal? ¿Dónde están esos vínculos que a la gente no lo percibe, por ejemplo, pero lo baila, se da cuenta que le gusta y que es dominicano? Nada, es la percusión, o sea, es el tambor, la esencia de esa bachata, aunque tú tienes una guitarra de base, tienes un requinto, pero ese bongo
es que le da el golpe rítmico. Cuando se va acelerando o se va desacelerando, es la parte básica para el movimiento del baile. Y así sucede con el merengue, así sucede con los palos, con la salve, con todos estos ritmos. Y ese beat, ese golpe, esa esencia rítmica, viene directamente de África. Aquí es que no se nos dice que fueron, aquí el cálculo siempre es un poco indefinido, si fueron más de 30 o más de 40 grupos étnicos de África que fueron traídos forzosamente en el periodo de la colonia a residir aquí en lo que hoy es República Dominicana, que era la colonia española en ese momento. Entonces esa conformación base de esa mayoría de la población era negra y era africana. Y tenemos, o sea, cuando tú hablas, y por eso aquí los congos es de la zona congo-angoleña de África. Por eso los Minas, el barrio, es también de un lugar, se llama Mina, donde traían parte de esos africanos. Aquí tenemos en la zona, todavía se llaman los paleros de Mandinga, ahí en Santo Domingo Oeste, después de la Cruz de Mendoza y toda esa zona. Palenque. También, pero claro, Palenque también. Pero ese Mandinga era una tribu, un grupo étnico de la tribu Mandinga, y así tenemos muchos otros. Entonces, esa historia es fundamental mostrársela y compartirla a nivel educativo para que comprendamos ese origen y no haya ningún tipo de tabú, así como, ningún tipo de resentimiento por asumir, porque si tenemos esa riqueza rítmica, ese merengue, esa bachata y ese orgullo dominicano, como tú dices, esa alegría, porque señores, cuando cualquier dominicano llega a cualquier país del mundo, se siente, marca el territorio, marca el espacio. Cuando nosotros olemos un sabor que hemos probado, comenzamos a salivar, a saborear. Eso sucede por nuestro ADN musical. Cuando suena un tambor, inmediatamente al dominicano comienza a saltar. Lo traiciona, vamos a decir. Esa negritud que traemos en nuestra esencia, que somos mezcla, que somos... Y si tú estás fuera más todavía. Sí. Si estás fuera del país, no hay cosa más terrible. La gente está viviendo en España, cuando suena esa bachata, cuando suena ese merengue, es una conexión existencial, emocional, hasta espiritual con su cultura. Aunque aquí a veces no la valoremos tanto, la gente lo siente más cuando sale del país. Mi compañera de programa, Elimar García, tiene otra pregunta para ti. Vamos a escuchar. Sin duda alguna, la sociedad sigue teniendo demasiados prejuicios. Y usted también es un fiel, digamos, defensor de la autenticidad. Lo digo por su personalidad, la forma en que se expresa, la forma en que se viste, cómo elige proyectarse ante los demás, que me encanta porque es súper auténtico. Pero tal vez hay muchas personas que no lo entiendan. Para aquellos que tal vez tengan ese pequeño prejuicio, ¿qué tiene para decirles? ¿Intenta usted expresar algo más allá que la autenticidad con su estilo, con todo lo que hace de manera distinta, o es simplemente porque quiere y no piensa en qué puedan pensar los demás? Bueno, es parte de mi vida, o sea, yo no construyo mi imagen fluye simplemente por la forma de yo pensar, por mi visión de la vida y de la cultura y de lo que somos como pueblo. Yo pienso que aquí el tema de los colores, por ejemplo, aquí se ha censurado el color. Si una persona a veces se pone algo muy colorido y dice, oh, tú pareces un haitiano, o parece un africano. O parece un africano. No, o sea, es parte de esa libertad creativa. Nos han impuesto una forma de vestimenta, unas opciones de colores que realmente no son necesariamente la proyección de esa diversidad, de esa riqueza que tenemos. Aunque a nivel popular hay mucha espontaneidad en la forma de la vestimenta, y ahora con la cultura urbana también mucho más se ha diversificado ese tema. En mi pelo la gente me pregunta con respecto a eso. Me lo dejé crecer hace mucho tiempo y fueron los indígenas de Centroamérica y Suramérica. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con chamanes, con grupos, con movimientos indígenas. Señores, que hay millones y millones de indígenas todavía vivos, activos, con todas sus tradiciones culturales, con sus lenguas, con todo eso, aquí mismo al lado.
O sea, en los países cercanos a nosotros a nivel latinoamericano, tuve esa oportunidad. Oye, y la visión que esas personas tienen con respecto al mundo, a la naturaleza, a los seres humanos, es una cosa fuera de serie. Y yo, en honor a ellos, comencé a dejarme crecer el cabello de esa manera, y para mí es un orgullo y es parte de mi vida. Yo soy un aferrado al multicolor. Geográficamente y culturalmente, el trópico, geográficamente, es multicolor. Sí, sí. Tú lo ves en las expresiones de los colores de nuestras flores, ¿verdad? Totalmente. Nuestros árboles, la naturaleza es multicolor. Y El qué Caribe bueno, se asume el como Caribe. el Caribe se asume como multicolor. Entonces, es el atractivo turístico mundial. Nos llega esa negritud de África cargada de colores, que lo manifiesta, y entonces nosotros somos eso. ¿Cómo hacer que la gente comprenda y conecte? Tú consumes tal cosa, pero eso es el origen y el porqué de esta históricamente, y que se asuma, porque lo hacen a veces y no saben por qué ocurre. Sí, hay que hay un movimiento importante. De hecho, se ha estado haciendo una feria con la temática afro, y hay una propuesta también de se comienza de los pocos países, no solamente a nivel de la región del Caribe, sino mucho más amplio, continental, que en donde no se hace una conmemoración de lo que fue la abolición de la esclavitud. Y es porque la abolición de la esclavitud aquí se produjo en el momento de la ocupación haitiana. Entonces es un referente un poquito contradictorio, sí, y las élites de poder no han querido incluir eso como un tema, pero a mí me parece que es muy importante un reconocimiento que, independientemente de lo que sucediera, fue un momento que se abolió una modalidad de relaciones de explotación que fue terrible para la humanidad. Entonces esa fecha histórica debe ser conocida por las nuevas generaciones y entender su dimensión. Y además de eso, el periodo también posterior, que fue la restauración, fue muy importante en el tema del afianzamiento de una búsqueda de identidad, porque la confrontación con Haití fue fundamentalmente militar, pero la confrontación de la restauración fue un proceso de luchas populares muy amplia, donde con una integración del campesinado y sectores medios enorme, y ahí hubo mayor participación entonces de la población negra y mulata, independiente que no necesariamente eran militares. Entonces ese movimiento planteó también el reconocimiento en esa coyuntura de muchas manifestaciones. De hecho, ahí fue que comenzaron a utilizarse los carnavales y eso para actividades políticas y celebraciones de conmemoración de la independencia. Entonces eso es importante conectarlo a nivel educativo para que comencemos a valorizar de otra manera esa riqueza que tenemos a nivel de identidad cultural. La figura principal de la epopeya de la restauración, un negro Gregorio Duperón, que realmente era Duperón, que recientemente, esta semana, se cumplió el 182 aniversario de su nacimiento, que fue un 6 de septiembre, un 8 de septiembre de 1839. Entonces, tú hablas de algo muy interesante. En el teatro sirvió como herramienta de los trinitarios para promover las ideas libertarias, salir de los haitianos del territorio dominicano. Esas manifestaciones culturales, artísticas, tú dices en el periodo 1863 a 1865, sí, para la restauración de la República, ¿cómo sirvió para poder hacer conciencia en los ciudadanos dominicanos de que debíamos sacar del control de España a nuestro territorio? Bueno, mira, a mí me parece que el componente fundamental fue la participación popular amplia que hubo, especialmente del campesinado y de los sectores más marginados de la parte urbana que existían, que era muy limitada en ese periodo. Esa apertura, esa diversificación de participación social y política, yo pienso que permitió también, de alguna manera, la expresión de sus tradiciones culturales, y que se diera entonces más posibilidades de que se
no sé, se dieran canales de manifestaciones, de transmisión de lo que eran esas identidades, y por eso se creó en esa misma coyuntura el tema del indigenismo, porque había una presión de definir las cosas. Entonces esa lucha restauradora fue frente a España, entonces ya no se podía enarbolar la bandera hispánica en esa coyuntura para la redefinición de la nacionalidad, en ese momento que fue para mí el proceso real de independencia de la dominicanidad. O sea, en el 1844 hubo una ruptura importante, pero ahí cuando se rompe con el concepto de la colonia y la creación bien ya de manera profunda de una independencia nacional, fue en esa lucha del 1863 al 65. Entonces, por eso yo pienso que tantos historiadores están retomando esas manifestaciones, y hay que leer cosas como los trabajos de Pedro Francisco Bonó, el famoso, que fue considerado como el primer sociólogo, con una visión allá de San Francisco de Macorís, muy, muy local, muy provincial, muy territorial, y era la observación de esas tradiciones, de esas manifestaciones y de la incidencia de esos sectores medios y populares en la creación de la nación dominicana. Una de las figuras históricas nuestras más éticas, sí. Pedro Francisco Bonó. Sus escritos hablan y los testimonios de quienes lo conocieron, de cómo esa persona se manejó de manera muy ética, sí, en la responsabilidad social que le correspondió. Juan Bosch lo tenía como un referente. Como un gran referente, importantísimo. Claro. Roldán, la parte de responsabilidad, o mejor dicho, conciencia, para quienes se motivan solo cuando ven numeritos, vamos a decir, beneficios económicos, vamos a hablar a la clara, como dicen. La economía naranja. ¿Cómo hacerle conciencia al liderazgo político nuestro, a los presidentes, a los legisladores, de lo que significa en el Producto Interno Bruto el desarrollo de la cultura a partir de que jalona otros sectores económicos, que es parte fundamental del turismo, que es parte fundamental de la venta de bebidas alcohólicas, de servilletas, de vasos plásticos, de todo lo que se consume en una fiesta donde hay un grupo de gente que demanda bienes y servicios? En verdad, mira, esa es la línea de prioridad que estamos impulsando en la Fundación Cultural Cofradía, que yo presido. La hemos convertido en la primera institución de multiservicio en el sector cultural en el país. O sea, nosotros tenemos desde los diseños gráficos en base a identidad, tenemos un estudio fotográfico, producción de videos y documentales con equipos, tenemos un estudio de grabación, Pro Tool, donde estamos registrando muchas de las tradiciones musicales nuestras, un centro de documentación especializado en industria cultural y creativa, todo el tema de la economía naranja, además de la asesoría en capacitación, política cultural, producción de eventos, festivales, todo eso. ¿En la marca país está contemplado el concepto de lo que esa identidad de base nuestra? Mira, hay una referencia al tema cultural, pero evidentemente no se ha hecho todavía un planteamiento estratégico con respecto a lo que debe ser una política cultural orientada a la construcción de una marca país. Una marca país obligatoriamente tiene que atravesar por una redefinición y una gran inversión a nivel económico para el tema de la cultura. Y por eso nosotros estamos organizando dos grandes eventos. Uno va a ser ahora el 22 de septiembre, un miércoles 22, un seminario nacional sobre el tema de la política cultural contemporánea, donde el tema de la economía naranja, la incidencia económica de la cultura va a ser un tema central, y estamos convocando al Ministerio de Cultura, estamos convocando al Congreso. De hecho, ya sostuvimos reuniones con la Comisión de Cultura del Senado, y las vamos a tener también con la Cámara de Diputados, con el Gabinete de Innovación, que uno de los componentes es el tema cultural también, con Bartolomé Pujals. Ya hemos tenido una reunión y vamos en esa línea. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también tiene ese componente, porque Industria y Comercio tiene un viceministerio que también tiene una responsabilidad donde se maneja el tema de de las microempresas y el tema de las artesanías. El tema de la artesanía es uno de los componentes fundamentales en cuanto a la economía naranja. Y aquí, señores, es ridículo cuál es el porciento de la artesanía dominicana que realmente se está colocando en el mercado y se está vendiendo para el turismo internacional. La gran mayoría son importadas
desde China, desde Sudamérica, desde Haití, desde cualquier lugar, y sin embargo los artesanos dominicanos no le están haciendo. Entonces la cultura, se hicieron 2 estudios dentro del Banco Central, lo que se llama la cuenta, se creó la cuenta satélite y se hicieron 2 informes y ahí se paró el proceso de investigación. El planteamiento ahora es que se retome la cuenta satélite, que se terminen los estudios a nivel nacional de cuánto está aportando la cultura a la economía nuestra, que se calcula alrededor de un 4%, para que entonces los políticos y el sector empresarial redefinan, aprueben la ley de mecenazgo, la apliquen y comencemos a crecer y a tener otra dinámica cultural en la República Dominicana. Roldán, cuán gratificante el diálogo contigo. Que sí, sinceramente me sentí muy bien porque se aportó mucho, se aprende mucho y estamos siempre a la disposición para promover este tipo de cosas que son positivas. Mira, luego compartiría contigo, vamos a tener un Congreso Nacional de Cultura Urbana a inicio de noviembre. Eso va a marcar, señores, la cultura urbana es hegemónica en República Dominicana en los valores de la nueva generación hace más de 15 años. Y aquí no se ha hecho la primera reflexión profunda sobre esa temática, ni ha habido una redefinición de políticas culturales, ni del Ministerio de Educación, ni del Ministerio de la Juventud, ni del Ministerio de Cultura con respecto a cómo abordar socialmente a nivel de políticas públicas esa realidad que tenemos encima de la cultura urbana, en toda su dimensión. En otra oportunidad estaremos dialogando contigo sobre esto. Muchísimas gracias. Siempre. Ha sido Roldán Mármol, un cultor, un gestor cultural dominicano, pieza importante, fundamental de la cultura en la República Dominicana. A ustedes muchísimas gracias por su atención, como siempre, en Influyentes con Geomar García.